Buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? ¿Están bien? Dios les bendiga y la Virgen. Vamos a hacer el Santísimo Rosario. Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, que así sea. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los misterios que vamos a estar meditando son misterios de gozo, los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por nuestro Papa, por Padre Willy y los peregrinos, para que el Señor los bendiga grandemente y estén disfrutando allá de su peregrinación, por todas nuestras necesidades, todos los enfermos, especialmente de esta parroquia, en especial por Mirta Nieve, que mañana la operan de cáncer, para que el Señor pose su mano y derrame aunque sea una gotita de su sangre, en esa parte afectada de ella. Primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de gozo, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de todos los santos, Ave María Purísima. Tercer misterio de gozo, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de la Paz, Ave María Purísima. Cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Estrella del Mar, Ave María Purísima. Quinto misterio de gozo, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús,
María, Madre de la Divina Providencia. Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias, tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Santas y buenas noches, que el Señor y la Señora los bendiga grandemente, hermanos y hermanas. De pie, por favor.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Antes de celebrar estos santos y sagrados misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados, pedimos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Te
Pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que siendo Dios vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Los hombres se levantaron de junto a la encima de Mambré y miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor pensó, ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham se convertirá en un pueblo grande y numeroso, y en él se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que mande a sus hijos, a su casa y a sus sucesores que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Y así cumplirá el Señor a Abraham lo que le ha prometido. El Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo, ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable, lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. El Señor contestó, si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió, me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Y si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor, no la destruiré, si es que encuentro allí 45. Abraham insistió, quizás no se encuentren más que 40. Él dijo, en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió hablando, que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran 30? Él contestó, no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran allí 20? Respondió el Señor, en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó, que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran 10? Contestó el Señor, en atención a los 10, no la destruiré. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios.
El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos tratan como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Favor de ponerse en pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro que era de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que hemos escuchado del libro del Génesis nos habla de un personaje muy importante en la vida del mundo cristiano, Abraham. Aquel que se llamaba Abraham y Dios le puso Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Abraham es el prototipo de la fidelidad. Recuerden que los judíos decían: somos hijos de Abraham. Es decir, somos de las generaciones que Dios multiplicó por medio de Abraham. Pero hoy aquí hay un tema muy interesante: la oración de intercesión. Hay hermanos de otras denominaciones que dicen que no hay que interceder, que no interceden ni la Virgen, ni los santos, ni... Vemos que hoy aquí aparece Abraham intercediendo.
sediento ante Dios, pero qué persistente. Ustedes se fijaron que si 20, que si 30, que si... Pero lo más importante que quiere recalcar no es tanto la persistencia, sino la generosidad de Dios, que es capaz de aguantarnos 10, 20, 30. Dios nos aguanta. Dice que por 10 Él, qué bueno que nosotros nos acogiéramos a esta palabra y con el salmista que dice el Señor es compasivo y misericordioso, tratásemos de ser uno de esos 10 que hemos perseverado. En nuestra vida cometemos la misma falta 1, 100, 500 veces. Qué bueno que disminuyera. Qué bueno que disminuyera nuestra actitud pecaminosa. A veces no es tanto de ese pecado mortal. Padre, yo no he matado a nadie, Padre. Bueno, depende de lo que tú entiendas matar. Yo no sé por qué hay gente que le gusta tanto dar las noticias malas. O verle la quinta pata al gato. Ay, porque fulano, pero... Y a veces que no lo decimos. Hay palabras que no se dicen, pero tenemos formas, modos, tonos. Yo tenía un amigo, un sacerdote que murió ya, que decía, no es tanto lo que se dice, sino el rintintín con que se dice. ¿Que no? Ay, padre, fulana es más buena. Buena. Mira, no dijo que era mala, pero ahí el tono está buena. Ay, fulana es más servicial, fulano. Etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que nosotros y en nosotros se redujera el número, porque Dios, el Señor le dijo un día a los fariseos, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y a los apóstoles los tenía hasta aquí. Apártate de mí, Pedro, le dijo, apártate de mí. No le dijo Pedro, le dijo Satanás. Porque siempre estaban metiendo las patas. Camella liviana, dice la palabra, cuando se refiere al pueblo de Israel. Camella liviana, camella prostituta. Pero en fin, el Señor es compasivo y misericordioso. Mira que nos ha aguantado cosas. Mira que nos ha aguantado veces. Y qué bueno que tenemos un intercesor, el Espíritu Santo. Qué bueno que tenemos a Jesucristo, qué bueno que tenemos a la Virgen intercediendo por nosotros, abogada nuestra, decimos en la letanía mariana. Qué bueno que la iglesia intercede por nosotros y cada día, y sobre todo cada domingo, nos presenta, como diciéndole al Señor en su oración, este es el resto fiel. Este es el resto fiel. Por ello tú no vas a suavizar tu corazón a nuestra forma de hablar. No hay cosa más suave que el corazón de Dios, pero bueno, a nuestra forma de hablar. Para perdonar estos pecados a esta gente. La iglesia, a imagen de Abraham, dice todos los días, Señor. Y ahora aquí hay más de 10. Pero Señor, aunque fueran 10,
La iglesia dice cada día, Señor, sus pecados son muchos, pero tú no los vas a perdonar aunque... Pero nosotros no tenemos más remedio que avanzar, caminar, aunque nos cueste. Nos cuesta mucho caminar en el Espíritu, nos cuesta mucho. Porque el Espíritu es como las cuerdas de un violín, que para que suenen hay que ponerlas muy tensas, hay que estarlas graduando, hay que estarlas, todo instrumento para que suene bien hay que estarlo afinando. La vida espiritual para que suene bien, al compás de la música de Dios hay que estarla afinando. Si el violín estuviese consciente, como el ser humano, cada vez que le apretaban una cuerda, ¡ay! Porque le están apretando la cuerda. Yo no sé a ustedes, pero a mí me duele cuando tengo la tentación de tal o de cual y la palabra de Dios me afina y me dice, en la vida del Espíritu no es así. Si tú quieres ser violín para sonar fino, tienes que dejarte apretar la cuerda. Es aquello mismo que dice el Evangelio en otra parte. Si tu mano te hace caer, córtatela, etcétera, etcétera. Es aquello mismo que dice, porque a Jesucristo parece que no se le agotan los epítetos y las comparaciones. Si tu árbol está dando, yo no sé, pero en el campo decía, esa mata se fue en vicio, es decir, se fue en hojas, se fue en follaje, pero la fruta, ¿dónde está? Y es entonces que tiene que venir el hortelano a podarlo. Es decir, la rama que no va a echar fruto, la quita. Hay que quitarla. Pero pasa una cosa, que a veces nos salen ramas de vicio. Salen, es decir, gastan la savia de nuestra vida en hojas y no en frutos. En boronillas. Es aquel que habla mucho y que esto, que yo, pero en sí, dice que el silencio es el adorno de la oración. No quiere decir que nos volvamos mudos, no. Pero ese silencio interior, a veces somos un hervidero por dentro. Y el que se acostumbra a ser un hervidero por dentro, no tiene que pronunciar palabras. Ve uno entrar por la puerta, ahí viene. La santa, se cree. Que la compre que no la conoce. ¿Ves? Porque es el hervidero que tenemos por dentro. Y el animal y el hombre que es animal de costumbre, se acostumbra a eso y se le hace un callo en la conciencia. El Señor es compasivo y misericordioso. Y si el Señor me ha perdonado a mí de tantos, ¿cómo yo no voy a perdonar a los demás? Aquel capítulo, aquel versículo donde le perdonaron la deuda, ¿se acuerdan? Al otro. Y el otro a quien se la perdonaron no le perdonó al otro. Le perdonaron la deuda a él, pero él no le perdonó al que le debía. Uno le perdonó y el otro no quiso perdonar, es que él debía, aquel a quien le perdonaron. Y viene el Señor, viene la palabra a decir, pero si a ti te perdonaron, ¿cómo tú no perdonas al otro? Si a nosotros nos han perdonado, ¿por qué no perdonar al otro? ¿Por qué te fijas tanto en la paja del otro, en el ojo, y no te fijas en la tuya, en la viga que tienes en el tuyo? ¿Qué remedio buscar? ¿Qué hacer? ¿Vamos para el psicólogo, para el psiquiatra, para el consejero, para quién?
aquí está Jesucristo. San Mateo hoy nos viene a hablar de Jesucristo y nos viene a hablar en una forma muy interesante. Él los llama y nos llama por medio de nuestra conciencia. No tenemos que esperar acontecimientos extraordinarios, que llegue la convivencia y que vino un predicador de donde y lo que dijo, Padre. Tal acontecimiento, tal fiesta, tal momento, tal... Y lo que Dios me habló porque hay que esperar. Es todos los días. Es a cada momento. Es de la mañana a la noche. No crean que estoy invitándole aquí a convertirnos en unos seres que tienen que estar mirando al piso, como en la Edad Media, los monjes mirando al piso. Orar día y noche, la gente cree que es estar día y noche con el rosario en la mano, no, orar día y noche interior, en la presencia de Dios. Pero no estar encogido como uno, vivir la alegría de los hijos de Dios. En una manifestación, cada uno tiene su personalidad. Hay quien es más recogido, hay quien es más expresivo, pero que cada una de esas actitudes respondan a una interioridad. Jesucristo es el remedio. Pero un Jesucristo no pintadito en los papeles y en las estampas tan bonitas que aparecen por ahí. El Jesucristo interior en cada uno de nosotros. Jesucristo Eucaristía, el Jesucristo en el otro, ese que lo vamos descubriendo. Hoy aquí aparece en el Evangelio de San Mateo lo que Jesús dice. Esto mismo aconteció un día en que también 2 de los discípulos lo encontraron en el camino y dice la palabra que eran alrededor de las 4 de la tarde. ¿Por qué el evangelista pondrá que es la hora, las 4 de la tarde? ¿Qué tendrá que ver la hora de 4 de la tarde con lo que va a decir en el evangelio? Bueno, no tiene que ver para nosotros, pero las 4 de la tarde es como ya la hora que va terminando, que se acerca el término de la jornada. Y es la hora en que tal vez vamos ya un poco cansados de todo el día de camino. Empieza usted a caminar a las 5 de la mañana para que usted vea a las 4 de la tarde cómo está. Hay veces que nos toca madrugar, levantarnos muy temprano para hacer tal o cual cosa y ya a las 4 de la tarde decimos, y más si tenemos unos añitos que decimos, ay, ya lo que quiero es coger la cama. A esta hora tú vienes con esto, espera mañana. Por eso pone las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, a la hora del cansancio, se encontró Jesús con 2 de los apóstoles que le dicen, le preguntan, Maestro, ¿a dónde vives? ¿En qué lugar vives? ¿En dónde vives? ¿Qué le importa a ellos dónde vive? El problema está que el discípulo vivía con el maestro para aprender del maestro hasta la forma de respirar. Estoy exagerando, quiero decir, aprenderlo todo del maestro. Y la mejor forma que se aprendía el alumno, me estoy refiriendo a aquellos que querían superar una serie de cosas y vivir según el Dios de Abraham, el que aparece aquí, los preceptos, los modos, aquellos que querían hacerse predicadores, que querían seguidores,
vivían con el Maestro. Por eso dice, Maestro, ¿dónde vives? Y el Señor nos da una explicación. ¿Qué explicación va a dar si no tenía donde reclinar la cabeza? Y el Evangelio de hoy dice, los pájaros tienen nido, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Entonces el Evangelio dice, fueron con él y se quedaron. ¿Qué vieron? Porque si dice que no tenía donde reclinar la cabeza, ellos le preguntan, ¿dónde vive? Y el Señor le dice, ven y verás a la hora del cansancio. ¿Qué vieron? Que dice, y se quedaron con él. Lo vieron a él. Vieron en él no solo el Maestro, sino al Hijo de Dios. Y dice el Evangelio en aquel momento que fueron y se quedaron con él. Van a pasar a ser 2 de los apóstoles más tarde. Y el Señor pasa entre nosotros a través de acontecimientos múltiples. Del día a la noche, de una semana a la otra. Pasa de formas como inadvertidas. Y a veces nosotros no vemos en las cosas más sencillas, subrayo la presencia de un Dios que pasa. Y que pasa entre nosotros, y que pasa entre tu alma, en los acontecimientos menos relevantes. Pasó un viento fuerte, dice la Escritura, y allí no iba el Señor. A veces que esperamos que vea el Señor cuando venga un acontecimiento fuerte que me estremezca. ¡Ay, Padre, esto... espiritualmente estoy que... Tengan cuidado que a veces ahí no va el Señor. Ahí es emotividad. La persona muy emotiva ve donde no hay que ver, ve lo que no hay que ver porque no hay nada. En el sentido de que pasó una brisa suave y allí iba el Señor. La brisa suave es ese día sencillo, que no pasa nada, que no hay predicación o que no vi ninguna cosa que... La brisa suave, el Señor que pasa. Entonces hay un llamado a esto, a interiorizar. Hay un avance, hay un creciendo en la vida espiritual, a interiorizar la presencia de Dios entre nosotros. Ese Dios que es silencioso y cuando quiere no es tan silencioso, cuando quiere. Y llama. Y a veces que decimos, ay, no, sí Señor, mañana. Lo que decía San Agustín, y esto lo he repetido en varias homilías. Los viejos repetido muchas cosas, pero no importa. En fin de cuentas refrescan. San Agustín se encontró con uno que le dijo, mañana voy a empezar a cambiar, a hacer una vida mejor. Mañana me voy a confesar. Y San Agustín le dijo, mañana, hoy. El mañana no te pertenece. El mañana es mañana. Este hermano dijo, hazlo hoy, no sea que te coja tarde. Y hay veces que nos dormimos en los laureles. Hay veces no nos preocupamos de la minucia pequeña. No es que hay que ser escrupulosos tampoco, pero que va cooperando a encallecer nuestra conciencia. Y nos quedamos dormidos.
Los apóstoles se quedaron dormidos. ¿Se acuerdan aquel día? El día de Getsemaní se quedaron dormidos. ¿No habéis podido velar conmigo una hora?, dice el Señor. El cansancio de las 4 de la tarde en el Evangelio aquel, pero en aquella ocasión era el cansancio del agobio que habían sucedido, de toda una jornada y ya estaba el bullicio, ya estaba cerca la pasión del Señor y no pudieron, se quedaron dormidos, el cansancio del camino. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Por eso, por no haber velado, su conciencia, su alma, su espíritu estaba tan oscuro que lo que hicieron es huir. A veces que está tan oscuro nuestro espíritu que cuando se presenta el acontecimiento fuerte, la prueba, huimos. Y dice la palabra, si vas al fin del mundo, allí te lo encuentras. Si vas allí te lo... Nos dormimos. El cuento de la liebre y la tortuga. Ustedes lo deben saber, es un cuento muy viejo. Pero si se lo saben, yo se lo repito y ustedes lo refrescan. Había una carrera y se apuntó para la carrera una tortuga y una liebre. La liebre salió como una exhalación, pero la pobre tortuga ahí que iba con su carapacho encima dando trastazos. La liebre se echó a dormir debajo de un palo. Total, si la tortuga con el carapacho arriba, ¿cuándo llegaba? Pues ¿sabes qué? Que cuando dicen ganadora la tortuga, entonces fue que se despertó la liebre. Y la tortuga llegó. ¿Qué le parece? Porque a pesar de su caparazón pesada, ella no desmayó. Y la liebre que se creía tan ligera, se durmió. Aplícate el cuento. No te creas tan ligero o tan ligera. Machaca cada día, que el carapacho quizás lo tienes duro y te cuesta. Quizás tus pecados, tus inclinaciones, pero la perseverancia, la constancia. Abraham sigue diciendo, y si se arrepienten 10, sigue diciendo así, la iglesia sigue diciendo, Señor, intercediendo por nosotros, pero tú también tienes que interceder por ti mismo. Porque el Señor es compasivo y generoso, dice el Salmo, pero hijo, ¿hasta cuándo? Santa Teresita del Niño de Jesús decía, ¿se es santo o no se es nada? Es santo, la palabra ahí viene. Ser o no ser, la palabra dice que al tibio lo vomito. Frío o caliente. Bueno, hombre, bueno, pues hasta aquí llegó el carro, vamos a seguir adelante, teniendo en cuenta esta palabra de Dios que hoy se nos presenta a través de esta liturgia. Ahorita tenemos que seguir andando con el taller que vamos a hablar sobre la Virgen. Un ratito, no creas que le voy a cansar mucho. Siempre digo así, después se me olvida, pero hay que caminar. Hay que caminar. Y la Virgen es una de las intercesoras que, como Abraham. Amén. Hermanos, hagámonos
voz de nuestro mundo, para suplicar a Dios que derrame su misericordia y su compasión sobre la tierra. Y digamos, ten piedad de tu pueblo y escucha. Ten piedad de tu pueblo y escucha. Para que la sabiduría que viene de lo alto se manifieste en la Iglesia, en su tarea evangelizadora del tercer milenio, roguemos al Señor. Para que prospere la unidad entre los cristianos hasta alcanzar la plena comunión de Jesucristo, Supremo Pastor, oremos al Señor. Para que los cristianos se comprometan en la vida pública y fomenten la paz y la concordia, roguemos al Señor. Para que nuestros gobernantes promuevan la justicia y el derecho y velen por el derecho de los más pobres, roguemos al Señor. Para que Jesús, que llamó a los que quiso, haga resonar su invitación en el corazón de los jóvenes y estos le sigan con generosidad y sin condiciones, roguemos al Señor. Para que nuestra vida unida a la de Cristo Redentor sea fecunda en buenas obras en su iglesia y en el mundo, roguemos al Señor. Por los difuntos José Luis Velázquez y Belice Velázquez Mojica, Ednita Rodríguez Rodríguez, Adriana Urbáez Vargas, Nilda Ramos Rodríguez, y por la salud de Carmen Rosado de Miró, por la salud de Cristian Aquino, José Luis Santiago, y la salud de Arcadio López Sartes. Roguemos al Señor. Gracias, Señor, por permitirnos invocarte y por llamarnos a vivir junto a ti. Atiende nuestras oraciones en favor del mundo y ya que eres el Todopoderoso, haz que el reino de la justicia y la paz viva en nosotros como primicias de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Todos unidos en la vida, vamos buscando un horizonte, a que esta
Oremos, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de bondad, que das eficacia en tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza guardamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y santos te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es este el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, en especial por los que ofrecemos esta misa: José Luis Velázquez, difunta Ibelice Velázquez Mojica, Ednita Rodríguez, Adriana Urbáez Vargas y Nilda Ramos Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos podemos darnos el saludo de paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
puro saltador de su dinero. Su nombre es el Señor y enfermo vive, y su agonía es la del enfermo. Y muchos que lo saben no hacen caso, tal vez no frecuentaban mucho el templo. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está en la cárcel, está en la soledad de cada preso, y nadie lo visita y hasta dice, tal vez ese no era de los nuestros. Su nombre es el Señor, el que se tiene, quien pide por la boca del hambriento. Está preso, está enfermo, está desnudo, pero Él nos va a juzgar por todo eso. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y con sus manos. Ay, ángeles, ángeles volando en ese lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, sé que está lleno de ángeles, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles cantan y la iglesia se alegra, ella canta y adora, ella vive y congrega, enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, esta es tu hora, la bendición que hoy te la vas a llevar. Ay, ángeles, volando en ese lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, sé que está lleno de ángeles, porque el mismo Dios está aquí. Amén, ¿quién lo cree? Ángeles volando en ese lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, sé que está lleno de ángeles, porque el mismo Dios está aquí. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame,
víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Hoy vamos a tener un rato de reflexión en torno al misterio de Fátima. No sé si ustedes quieren descansar un ratito o si los que quieran quedarse. Yo voy a retirar mi momento para quitarme los ornamentos y entonces, ¿les parece que seguidamente lo hagamos? Sí. Y lo vamos a hacer de una tirada, no vamos a dar intermedio porque yo creo que no es necesario. ¿Está bien? Bueno, nos vemos. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de servirte en esta Santa Misa. Con tu ayuda podemos hablar de mi Padre en fiel ministerio. Ayúdame a encontrar siempre gozo.
¿Cómo están ustedes? ¿De verdad que están bien? ¿Y vamos a estar mejor? Bueno. Vamos a platicar un ratito sobre la Virgen del Rosario de Fátima. Se me invitó para que diéramos un taller de 3 días. Un taller por decir algo, pero me gusta más una meditación, una reflexión, en fin, como quiera. El asunto es que estamos aquí. Estamos aquí, todos juntos, como para escarbar en un desierto y buscar agua. ¿Quién no ha pasado sed en la vida en un momento determinado por determinada circunstancia y busca el agua donde quiera que sea? Hoy la gente no pasa sed, por lo menos en estos países donde ya en los desiertos y por ahí, pero hoy todo el mundo anda con una botellita de brazos en la cartera. En mi tiempo no, cuando yo era niño, en mi casa cuando salíamos a algo me decían, vete al baño y toma agua. Porque no se puede estar tomando agua en cualquier lado. Y no se puede estar yendo a cualquier baño. Dice la palabra de Dios, no bebáis en las charcas fangosas. El hebreo sabía distinguir de lo que era el agua estancada, sujeta a gérmenes y a bacterias, y al agua corriente. Y le llamaban el agua viva. De ahí porque el Señor le dice a la samaritana que iba a buscar agua al pozo, yo tengo para ti un agua viva. Hay una diferencia en el agua estancada, en charcas fangosas, y al agua viva de manantial. Por eso el Salmo dice, yo te llevaré a frescas cañadas, a verdes pastos. Y nosotros, cristianos católicos, vivimos una tradición desde el principio del cristianismo que es un misterio de fe. Yo creo que es mejor, antes de entrar en ya lo que es Fátima, el milagro de Fátima se anticipa. Quiero decir que ante los acontecimientos de Fátima, yo creo que tenemos que ahondar primero en quién es y por qué es de esta aparición. Y la respuesta que le da la Virgen a Lucía cuando le preguntas, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Yo vengo del cielo. ¿Pero qué es lo que viene del cielo? Porque ella no explica más. Yo vengo del cielo. ¿Y quién es esa señora que viene del cielo? Ese es el primer milagro de Fátima, que la señora vino del cielo. Pero ¿y quién es esa señora? Yo estoy seguro que ustedes más de una vez han escuchado al Padre Willy y a otros predicadores, de los buenos que pasan por aquí, hablar sobre la Virgen María, que precisamente es esa que viene del cielo. Es esa que en Fátima se le manifiesta a los 3 pastores. Tenemos que ir al centro de la cuestión. ¿Quién es esa?
¿quién es? Tenemos que primero adentrarnos para poder saber, porque los niños en su ingenuidad y en su inocencia preguntan ¿de dónde vienes? Nosotros que también hubiéramos dicho lo mismo, pero vamos a ver si podemos descubrir si los signos que ella trae, ¿de dónde vienen? Si descubrimos que son del cielo, a nuestra forma, modo y manera de entender, hasta dónde podemos entender. Hemos sido criticados a la Iglesia, a los católicos, por venerar la memoria y la figura de la Virgen. A tal punto de decirnos que la Virgen, que María, es una mujer como otra cualquiera. Una de las tantas que aparecen en la Escritura, sí, quizás muy santa, pero que no es lo que nosotros decimos que es. ¿De dónde nace que esta mujer vestida de blanco, dicen ellos que era una señora que brilla más que el sol? Esto es bíblico. ¿Dónde vamos a encontrar una señora que brilla más que el sol? Vamos a ver después dónde la vamos a encontrar. Pero esta señora que brilla más que el sol está dibujada desde siempre en el libro del Génesis como la que va a ser intercesora. Hoy en la liturgia vemos a Abraham intercediendo. Es esta que va a venir a interceder y a servir en entrepuente entre cielo y tierra. Y dice el libro del Génesis, cuando narra del pecado, dice una mujer. Apunten la palabra mujer. La palabra mujer. ¿Cómo la vamos a encontrar varias veces en la Escritura? Para que veamos la cadena, cómo va engarzando con la palabra mujer para decirnos que es la misma persona que va bosquejando la Sagrada Escritura. Allá en el Antiguo Testamento dice, una mujer aplastará la cabeza del maligno, es decir, de la serpiente, está simbolizado en el demonio. Una mujer. Es la primera vez que aparece la figura mujer como la diferente a Eva, que fue la mujer que desobedeció. Y ella es la mujer que obedeció. Pero allá en los primeros bosquejos de la creación, una mujer aplastará la cabeza del maligno, es decir, la cabeza de la serpiente. Lo contrario que la otra mujer que fue Eva, no la aplastó, la escuchó, la obedeció. Y así la Escritura se va enderezando para desembocar en el momento redentor que es Jesucristo. Y Jesucristo, como dice el credo que profesamos, nacido de María, la Virgen. Ya Isaías había dicho, la Virgen está encinta. Unos de estos presagios o estos mensajes que lanzaban los profetas. La Virgen está encinta. Tendremos que esperar qué Virgen es esta. Pero tenemos que esperar para ir descubriendo en la Sagrada Escritura la presencia de esta mujer que va a aparecer en Fátima, vestida del sol. La palabra sol es bíblica. Vamos a ir como en un rompecabezas empatando. La Escritura
es increciendo, va creciendo. Y aunque las apariciones de la Virgen no son de carácter de fe, ¿en qué sentido digo de carácter de fe? Déjeme explicar lo que es esto. No hay obligación de creer en las apariciones de la Virgen. Claro, quien que sea cristiano, católico y entre dentro del el gran misterio, ¿verdad? Intente de entrar, no va a dudar de las apariciones de la Virgen, pero sí hay muchas que no son, que la Iglesia, tenemos que esperar que la Iglesia apruebe para ver si son auténticamente reales. Pero una cosa que a la Iglesia no le ha costado determinar como cierta es la aparición de la Virgen que va paso tras paso a través de las Sagradas Escrituras, apareciendo como dice la palabra, como flor de narciso que se va abriendo. Y así en la espera de un Mesías, como en la espera que aquel día en Fátima, en un momento tan delicado como estaba viviendo el pueblo portugués, así como, vamos a buscar la relación, en un momento tan difícil que estaba viviendo el pueblo hebreo, aparece la Virgen anunciada por la Escritura para traer al Mesías. Así también un día en el pueblo de Fátima apareció ella para traernos un mensaje alentador y un mensaje de cuidado, un stop, un cuidado. Es ella. Es que esta es la que dicen una mujer como otra cualquiera y que no dice la Escritura que no. Es la mujer de que habla el Génesis que aparecerá. Y en un momento determinado la encuentra el ángel. Ya Dios había husmeado. Ya Dios la había buscado. Su hija predilecta, la creada antes, desde siempre, estaba dibujada en la mente de Dios, la sin pecado. ¿Y por qué decimos sin pecado? Vamos a ver eso. Según la tradición judía, el pecado venía a través de la mujer, recuerden, por Eva, ya del paraíso, una mentalidad, el pecado venía a través de la mujer porque como que el hijo absorbía de la madre. Recuerden la visión que tenían de la sangre, la purificación, la sangre de la madre pasaba al hijo y ahí dice el Salmo, pecador me concibió mi madre. Si el pecado venía a través de la madre, pecador me concibió mi madre. Y Jesucristo tenía que venir para que no hubiese duda que era el sin pecado, el inmaculado, de una estirpe, de una realidad, de un medio que no fuera pecaminoso. De un medio que no fuera pecaminoso. Esa es la razón por lo que María es concebida sin mancha, porque sin mancha ha de ser el Mesías, y el Mesías viene cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, de la mujer. ¿Y de dónde sacamos todo esto y interpretamos que es la sin pecado, que es la inmaculada? Es bíblico. Está ahí. Lo que pasa es que tenemos un problema. Nuestros textos que nosotros leemos aquí en español y que se leen en cada lugar según el idioma, tiene variaciones. Fíjate que a veces que la gente
va a traducir del inglés al español y dice, ¿cómo se dice? Porque el español es rico en palabras. Usted una misma cosa la dice de muchas maneras. Bueno, rico, sabroso, exquisito. A veces que en el inglés yo no sé inglés. Pero según me dicen, o según puedo ver en inglés, a veces que es, da trabajo traducir una cosa en español, traducirlo del inglés al español. Y tú ves a la gente que dice, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Nosotros a veces que una misma cosa la decimos de diferentes maneras. Es entonces que nuestros textos de la Sagrada Escritura vienen del griego, el arameo. Mira cuánta traducción. Del griego al arameo, del arameo al latín, y después de ahí a los diferentes idiomas. Mira por cuánta cosa pasamos. Desgraciadamente muchos hermanos nuestros predican sin saber lo que predican. Esta Virgen, esta que vamos a ver, una señora que brilla más que el sol, que vamos a ver en Fátima, vamos a buscar la raíz de todo esto, el misterio de Fátima. Esta es la Virgen que encuentra el ángel Gabriel, el mensajero. Fíjense que el Evangelio especifica, no dice un ángel, sino el ángel Gabriel, el mensajero. Siempre en la Escritura, cuando viene un mensaje fuerte, hay un mensajero delante. Busquen en la Escritura, siempre hay un ángel que aparece, un espíritu de luz. Fíjense que aquí aparece el ángel Gabriel, que es, según la clave bíblica, es el mensajero. O sea, que lo que quiere decir el escritor es que Dios se comunicó con ella. Pero claro, con la mentalidad de aquel entonces, Dios dice, el que ve a Dios tiene que morir. O sea, porque no podemos ver a Dios. Entonces, toda la Escritura hay un mediador. Y ese mediador va a ser Gabriel, que es el mensajero. Y ese es el que se aparece a esta mujer vestida de sol, como también haciendo gala de esta realidad en las apariciones de Fátima. Hay un espacio anterior a la aparición de esta mujer, de una señora que brilla más que el sol. Vemos que antes aparece el ángel que va a anunciar a los pastores. Hay una preparación, hay un mensajero que va adelante. Dios necesitaba de esto. No, es para empatar, para saber que es la misma línea de la Escritura. Y aparece el ángel preparando. Vendría el Mesías y el ángel apareció en Nazaret para anunciar a la Virgen, para anunciar a María. Y el evangelista San Lucas, que dice, que escribe, por eso San Lucas detalla también la encarnación, porque él va a buscar, dice él, la fuente de esta verdad. Y la fuente va a ser María. Lucas fue a María para buscar esto y dejarlo por escrito. Dice que fue a la fuente. Y de los libros de la Escritura del griego al arameo y al nuestro, vamos a introducirnos por ese túnel y llegamos al griego, que es de donde primero sacamos esto. Y dice en griego, cuando el ángel se le apareció a una mujer llamada María, las primeras palabras que le dice es, salve María. Unos traducen salve María, otros alégrate María, pero la palabra salve es la más adecuada en la traducción.
Por eso María dice, ¿qué saludo es este? Porque nos dicen los hermanos separados que de dónde sacamos que María es reina. Fíjese que en Fátima, la Virgen de Fátima no tiene aureola, como casi todas las imágenes, lo que tiene es corona. Y es porque en Portugal, las mujeres de Portugal, pues decidieron declararla reina de Portugal. Y la torre de la basílica, es decir, del santuario de la Virgen, está coronado allá arriba en lo último por una enorme corona. Y la cruz, como tienen los santuarios, es la cruz de la corona. Es una señal, aquella corona preciosa, una corona dorada que está como capitel sobre la torre del santuario. Salve María. La palabra salve es clave en el Evangelio de San Lucas. Porque fíjense que María va a decir, pero qué saludo es este. A mí no se me había ocurrido, pero en aquel tiempo sí. Porque salve es un saludo que está reservado para el rey o la reina. Acuérdense como por burla le decían a Jesús, salve maestro. Y la palabra salve no es un saludo como otro cualquiera, buena, ¿cómo tú estás? Bien, y tú bien, y la familia, no. La palabra salve es un saludo real que se hace con inclinación profunda. Es decir, que a María se le saluda como reina de parte de Dios. Eso no es invento de locura que dice que de donde nosotros decimos que María es reina. Está ahí. Salve María. Y ella, ¿qué reina soy yo? O sea, ¿qué saludo es este? Y seguimos y encontramos como que van apareciendo, o Dios va sacando. Acuérdense aquello del Evangelio, saca del arca lo nuevo y lo viejo. ¿Se acuerdan el Evangelio aquel? Aquí Dios está sacando por medio de la Virgen del arca lo nuevo. Y va quedando atrás la tradición vieja. Y va sacando lo nuevo. Esta es el arca de la nueva alianza y verán por qué le digo. El arca era allí donde llevaban las tablas de la ley, que estuvieron dando vuelta por Israel hasta que hicieron el templo. Y fíjense cómo esta es la semejanza. Y aquí encontramos a María que se queda asombrada, pero aquí está la primera vez que encontramos el título de reina en María. Los pintores de la Edad Media, lo más atrás que encontramos, estoy recordando ahora a Fray Angélico, el famoso pintor que pinta la Anunciación, que el ángel está con una rodilla doblada. Casi siempre los pintores que plasmaron este hecho de la anunciación, de la encarnación del Verbo, pintan al ángel en una forma muy reverencial. De ahí el porqué y de ahí donde sacamos que ella es reina. Además, la reina en el pueblo hebreo no era la mujer del rey, era la madre del rey. Decir que María es reina es decir que Jesucristo es rey, según esa clave.
sigue hablando y que va bosquejando, va sacando lo nuevo del arca, lo que es esta María, esta, a la que más tarde en Fátima le va a preguntar Lucía, ¿de dónde viene? Vengo del cielo, es esta. Es la llena de gracia. ¿Y por qué llena de gracia, concebida sin mancha de pecado original? Porque el texto griego de donde arrancamos y sacamos esta narración, del texto griego va a utilizar la palabra kecharitomene, que significa llena de gracia, pero una gracia diferente, es una gracia antes, durante y después. Una gracia perenne. De ahí el que nosotros, ya no se dice mucho, pero en lo antiguo decíamos antes del parto, en el parto y después del parto. Antes, durante y después. Es la llena de gracia, es la concebida desde siempre. Eso es lo que quiere decir lo que aparece en el Evangelio de San Lucas, llena eres de gracia. La gracia se entiende la amistad con Dios. Y el pecado rompe la amistad con Dios. Entonces el hombre nunca está lleno de gracia porque el pecado lo acompaña. La naturaleza humana la acompaña. Y vemos que la naturaleza de esta niña, de esta mujer, vemos que la naturaleza no la ha tocado el pecado. Llena eres de gracia. Es decir, no es que tú tienes una cierta gracia. Nosotros cuando nos confesamos y lo hacemos bien, recibimos la gracia, pero siempre arrastramos la espina del pecado que dice San Pablo. Siempre arrastramos la carne baldía que está tocada por el pecado, está manchada, está contaminada. Aquí no hay contaminación. Porque ella, fíjate que nos dice, está amiga de Dios nuestro, está llena. Es decir, su depósito no dejó un poquito, está llena. Más tarde vamos a encontrar en la Escritura cuando viene el Magnífica, me adelanto ahora, más tarde, cuando viene el Magnífica va a decir, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y dicen los protestantes, ve que ella traía pecado porque dice en Dios mi Salvador, es decir, en Dios mi Salvador. Entonces ella también necesitaba de salvación. Es que no es así, porque el problema está, fíjate a ver si me logro explicar, que me estoy metiendo en un enredo. El problema está que cuando usted hace una obra, tiene fuerza, tiene valor a partir del momento en que usted hace esa obra, ¿sí o no? Es como cuando usted le da a un hambriento un pedazo de pan, empieza a resultar efecto en el momento que usted lo da y se lo come y le llega al estómago. Pero los actos de Cristo son eternos. Nosotros tuvimos que esperar la redención para que pudiésemos redimirnos. Pero los actos de Jesucristo son eternos, tienen poder redentor antes, durante y después. Un misterio. Y dicen los que saben que María nace sin pecado original
en pro de los méritos de Cristo, que no ha nacido, pero sus méritos van a repercutir en ella antes de que existiera. Qué enredo. Pero los misterios se creen y no se entienden. Si lo vamos a juzgar o lo vamos a analizar de otra manera, no hay explicación. ¿Quién es esta mujer vestida de sol, la que habla más tarde y va a revelar que ella es la madre del Hijo de Dios? Aunque es una de las apariciones donde la Virgen no aparece con el niño. En la aparición aparece San José más tarde en todo este misterio, pero ella aparece sola, ella es la mujer. Seguimos con la palabra mujer. María es la primera mensajera. María es la nueva arca de la alianza. Y María parte con prisa a casa de Isabel, llevando en su vientre ya a su hijo unigénito, al Salvador. Y dicen los que saben que de Nazaret a Incarín, la casa de Isabel, el recorrido que da María es el mismo recorrido que dio el arca de la alianza cuando venía a Jerusalén. El arca. Y así llegamos a casa de Isabel. Y es la primera vez que se descubre que Jesucristo, aquel que va a nacer de María, es Dios. Es la primera vez que se dice que es Dios. Porque cuando Isabel recibe la presencia de María, la exclamación de Isabel, que no es Isabel, porque dice que se llenó del Espíritu Santo, a voz en grito, es decir, en alta voz, ¿de dónde viene a mí tanta dicha que me visite la madre de mi Señor? En la traducción es el Kyrios. ¿Quién era el Kyrios en latín? El Señor. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dijo la liturgia, Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Y Kyrios es Señor. Y aparece en el texto del latín, a donde a mí tanta dicha que el Kyrios, que la madre de mi Señor, es la primera vez que se dice, se pronuncia en el mundo que ella es madre de Dios, porque el Señor es Dios. Y no lo dijo Isabel, lo dijo el Espíritu Santo por boca de Isabel. ¿Recuerdan que le dije la palabra mujer? La vamos a encontrar después a través de las Sagradas Escrituras, cuando Jesús se refiere a la Virgen. Hijo, se les ha acabado el vino. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. No le dice mamá, mujer. ¿Recuerdan allá en el Génesis, una mujer te aplastará la cabeza? Vuelve otra vez. Mujer, aún no ha llegado mi hora. Y vamos a encontrar la palabra mujer haciendo gala y engarzando, que es aquella mujer, la sin mancha. La encontramos en el Calvario y dice, anota San Juan, al pie de la cruz estaban su madre, la madre de la hermana de su madre. Pero cuando Jesús se refiere a la Virgen en las últimas palabras, mujer, vuelve otra vez,
mujer, ahí tienes a tu hijo. Y fíjense que no dice que es madre de él, fíjate, vamos a decir, el testamento de que la deja la iglesia. ¿Quién representó a la iglesia en el Calvario? Juan. Porque ni Pedro, que era Juan es el que representa a la iglesia. Está en el Calvario. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, Juan el Bautista. Perdón, Juan el Evangelista. El Bautista no, el Evangelista. Y al evangelista que está representando la iglesia, dice, ahí tienes a tu madre. La iglesia somos nosotros. Y más tarde este mismo Juan, ya para que quede para la posteridad, estando desterrado en Patmos, fíjese que Juan, qué misterio. Juan es el único apóstol que no es martirizado. Él muere de viejo, pero fuera desterrado en la isla de Patmos. Y Juan es aquel del cual dice, y la llevó a su casa. Y la llevó a su casa. Es decir, que Juan, la representación de la iglesia, llevó a su casa aquella que es la mujer que la Escritura nombra una y otra vez, que es aquella misma que aparece en el paraíso, que aplastará la cabeza del maligno, y habla de una descendencia. Habrá enemistad entre la descendencia, su descendencia, y la de la serpiente, entre el pecado y la santidad. Y la primera casa que encontramos, por así decir, como iglesia, es el cenáculo de Pentecostés. O sea, después de todo esto, y los apóstoles vuelven a retomar conciencia, pasó lo de Maús, y vuelven a Jerusalén por miedo a los judíos con las puertas cerradas, pero esa es la iglesia naciente. Apunta el evangelista. Estaban reunidos los apóstoles el día de Pentecostés. Estaban reunidos los apóstoles con María. O sea, no la dejó fuera. Con María. Y esta es la María, aquella que es la primera mensajera, que es la primera evangelizadora. Es aquella que salió de Nazaret a Incarín, donde estaba Isabel, que es el primer recorrido de Jesús en su misión. El primer recorrido evangelizador que hace Jesús es de Nazaret a Incarín, en el vientre de María. Apúntate esta, desde el vientre de María Jesús empieza a andar, desde el vientre de María. Y María toma parte de una manera activa en la historia de la evangelización desde el principio, desde que Jesús despunta hasta que Él vuelva. Porque en la Sagrada Escritura encontramos que Jesús se hace público, es decir, cuando abre el misterio redentor, abre la evangelización. ¿Se acuerdan en qué momento el Evangelio nos pinta, nos describe que comienza la vida pública de Jesús? En Caná de Galilea. Esa es la primera vez que la figura de Jesús aparece públicamente.
y apunta el Evangelio que ella es la mujer de la fe, porque creyó en él antes de que hiciera el milagro. Ustedes se fijaron que cuando él le dice, hijo, no le queda vino, y ella va donde los apóstoles, le dice, hagan lo que él les diga. Eso es una actitud de fe. Todavía no había hecho el milagro y ella creía. Como tenemos que aprender. La obra de la redención se abre en Caná de Galilea y se cierra en el Calvario, momentáneamente. Ella es la llave que sirve para abrir junto a Jesús y es la llave que sirve para cerrar junto a Jesús. En el Calvario estaban su madre, la hermana de su madre, es la testigo fiel de la encarnación, es la testigo fiel de la obra redentora y evangelizadora en Caná de Galilea y es la obra que cierra el camino del Redentor en su vida pública. Pero todavía hay más. Se vuelve a abrir otra etapa del camino de Dios en la historia de la salvación que se sigue haciendo y donde se vuelve a abrir en Pentecostés. Cuando viene el Espíritu Santo, llena la inteligencia de aquellos discípulos y salen de allí hablando diferente. ¿Qué es lo que quiere decir? Distintas lenguas. Puede que sí, no dudo que hayan hablado otros idiomas por la fuerza del Espíritu, pero lo interesante no es eso, es que lo entendían, lo entendemos, dice la palabra, en nuestro propio idioma. A veces que nos entiende la gente cuando nosotros hablamos el idioma del amor. Entonces se abre de nuevo el camino de Jesús en Pentecostés con María. Pero hay aquí algo muy interesante. El discípulo se la llevó a su casa, por eso la iglesia se la trajo a su casa. Dicen los protestantes, no, pero si ella tenía más hijos. Hay un cuarto mandamiento que dice honrar padre y madre. Mira, si María hubiera tenido más hijos, no era necesidad de que le dijera a Juan, ahí tienes a tu madre. Porque a los hijos le hubiera caído la macacoa arriba porque estaban incumpliendo la ley. Honrar padre y madre, y eso era fuerte en el mundo hebreo. Y este es el bosquejo. Este es el bosquejo de la iglesia que la recibe en su seno, en su casa. Es la que va a acompañar a la iglesia hasta que Él vuelva. Y el libro del Apocalipsis la pinta como la va a describir los pastores, que vamos a verlo después. Hoy no se asusten. Como van a describir los pastores, una mujer vestida de sol. La misma palabra va a utilizar, y es que en el libro del Apocalipsis, de aquí, el dogma de la Asunción, una mujer vestida de sol, coronada con 2 estrellas, la luna bajo sus pies, que daba luz y que el dragón quería comerse a aquel que daba luz. Y esa es la visión apocalíptica de lo que es y dónde está María. Por eso pudo llegar a Fátima, porque vino. ¿De dónde viene? Del cielo. Claro, ella vino del cielo, si es la que se fue, la que ascendió, y la que la iglesia cree en el dogma de la ascensión, de la asunción, porque el libro del Apocalipsis lo pinta así. El que tenga oídos para oír, que oiga.
El que lo quiera creer, que lo crea, y el que no, allá él. Pero esto es lo que la iglesia ha asimilado, ha entendido, y como magisterio de las cosas de fe, pues nos enseña. Y para ratificar esa enseñanza de la iglesia, la Virgen se ha dado la tarea de la mujer vestida de sol no quedarse en el cielo, sino venir del cielo, y es una de las veces que viene del cielo en Fátima, cuando aquel 13 de mayo de 1917 le dijo a los pastores, vengo del cielo, y describen ellos, era una mujer reluciente. No dicen vestida de sol, pero después el sol va a ser gala de eso en el día del milagro, cuando el sol empieza a dar vueltas, y aquí viene el Apocalipsis. Es la mujer vestida de blanco, la pureza. Es aquella que viene de parte de Dios. Y que antes de llegar, para no nos quede duda, manda al ángel, aquel ángel que prepara a los pastores. No cabe duda que la iglesia es como el ángel Gabriel que anuncia la presencia del Mesías y que anuncia desde la iglesia la presencia de María como parte de la iglesia, y es por eso que no llega ella sola. Aquí estoy porque llegué. No, el ángel primero preparó los corazones de los pastores para que entonces ella viniera a hacernos la visita. Y si ella hubiera venido con un mensaje extraño, pero vino con un mensaje que es el mismo mensaje de Jesús, la salvación, la penitencia, la lucha contra la carne, es lo que quiere decir la penitencia. Y aunque los protestantes dicen que no hacen falta las obras, Santiago vino a decir, fe sin obra es fe muerta. Enséñame tu fe con tus obras, que yo con mis obras te enseñaré mi fe. Porque así está en el Evangelio. Porque así es la lucha. Obra era, córtate el brazo si te hace pecar. Obra era, sácatelo, es decir, es la purificación del hombre en su andar y bregar. Y eso fue lo que vino a recalcar la Virgen. No hay otra cosa, ella no vino. Todo el mensaje de la Virgen es penitencia y conversión. Y por eso en la visión última que aparece el gran fenómeno del milagro, y el mensaje de Fátima es lo que sufre el hombre, lo que sufre la iglesia en esa metamorfosis, vamos a llamarle así, de penitencia para liberarse de la esclavitud del hombre viejo. Es lo que viene la Virgen a decir. Pero ¿y para qué viene ella si ya lo digo la Escritura? No, sí vino la Escritura. Entonces no tendríamos ninguna razón de ser que nosotros siguiéramos todavía 20 siglos predicando, machacando día tras día, domingo tras domingo. No, ella viene a acompañar a la iglesia para que demos ese mensaje de salvación. ¿Qué más quiere que le diga? Yo creo que está bueno por hoy. Porque la miel es buena, pero si te dan una cucharadita, es buena, pero si te dan un barril, te empalaga. Así que vamos a dejarlo aquí. Yo creo que está bueno. El padre me indicó que si quería hiciese un intermedio y seguíamos, pero ¿para qué vamos a esforzarnos tanto? Cuando llueve mucho, por buena que sea el agua, satura la tierra y resbala, no enchumba.
Dicen los santos que es mejor quedarnos con hambre para esperar que viene mañana. Si les parece, vamos a tomar la hojita por detrás que dice acto de consagración a la Virgen de Fátima y vamos a hacer el acto de consagración. ¿Les parece? Si quieren se ponen de pie, si no se quedan sentados, como se sientan más cómodos. Acto de consagración a la Virgen de Fátima. Bienaventurada María, Virgen de Fátima, robada gratitud por tu presencia maternal, unimos nuestra voz a la de las generaciones que se hallan. Celebramos en ti grandes obras de Dios, que nunca se cansa de indignarse con misericordia hacia la humanidad afligida por el mal y herida por el pecado, para curarla y salvarla. Acoge con benevolencia de madre el acto de consagración que hoy hacemos con confianza ante esta imagen tuya tan querida por nosotros. Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno a ti. Dejamos alcanzar de tu dulcísima mirada y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa. Custodia nuestra vida entre tus brazos. Bendice y esfuerza todo nuestro bien. Reaviva y alimenta la fe. Sostiene e ilumina la esperanza. Suscita y anima la caridad. Guíanos en todos nosotros por el camino de la santidad. Enséñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón. Congrega a todos bajo tu protección y entrégalos a todos de tu Hijo, el Señor nuestro Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la Virgen les cuide. Amén.